Leemos la Sagrada Escritura en el nombre de nuestro Padre, de nuestro Padre, de nuestro Espíritu y del Espíritu Santo. Predicación de Juan el Bautista, un ministro de Cristo. ¡Qué bendición! En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de su lomo, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía de Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y era bautizado por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Amén. Ahí vamos a leer un ministro de Cristo, Juan el Bautista. Todos los ministros de Cristo son importantes, porque cada uno una historia muy hermosa. Sabemos que el principal ministro de Cristo es nuestro Señor Jesucristo, el mismo verbo de vida, verbo de Dios, hecho carne, el Hijo del Hombre, Jesucristo nuestro Señor. Su vida ministerial hermosa, nuestro Jesucristo, de 3 años aquí en la tierra. Pero encontramos que también hay un gran profeta. Mismo Jesús dijo: no hay profeta más grande como Juan el Bautista. Sí, aunque es más grande los pequeñitos, dice Jesús. Eso le diría: Dios mío. Pero hay que tener el espíritu para entender cuando Dios nos habla. Pero encontramos Juan el Bautista, que Dios el Padre lo envió para preparar el camino del Hijo, el camino del Mesías, del Yeshua, del Salvador. Lo envió. Y el conocimiento que Dios nos ha dado es que eran familiares y no se conocían. Eran primos, porque uno va al Evangelio según San Lucas y demás evangelios que hablan de nuestro Señor Jesús. Vemos cuando Zacarías, el sacerdote, con Elizabeth, ¿sí?, no tenían hijos, y vemos que estando en servicio Zacarías, pues el ángel le habló, y tanto así que Zacarías quedó mudo porque hubo un poco de incredulidad. Y después de que ya Elizabeth quedó embarazada y le preguntaron a cómo iba a ser el nombre, ella dijo que Juan. Y entonces cuando Zacarías escribió Juan en una tablilla, y bueno, gloria a Dios. Pero posterior encontramos en los mismos evangelios que María, la madre de Jesús, ¿sí?, ella a los 6 meses ya había concebido el Espíritu Santo. Y María se desplazó a visitar a Elizabeth y estuvo con ella 3 meses hasta que nació Juan el Bautista. Pero cuando estuvo allá María con Elizabeth, ¿sí?, en las montañas de Judá, porque María vivía en Galilea, en Nazaret, se desplazó hasta la montaña de Judá, donde vivía Zacarías y Elizabeth. Y vemos que estando embarazada Elizabeth y estando también ya embarazada María, sintió el poder del Espíritu Santo. La misma Elizabeth dijo: oh, sí, un gozo, una alegría. Es bonito, vamos a leerlo. Está aquí en el Evangelio según San Lucas, dice capítulo 1, ¿sí?, versículo 39 en adelante. Dice: María visita a Elizabeth. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bueno, comienza a decir unas palabras hermosas. Entonces vemos esa familiaridad entre María y Elizabeth. Juan el Bautista, ¿sí?, Dios lo envió el Padre a preparar el camino con un mensaje corto, claro y preciso: arrepentidos, ¿sí?, porque el reino de los cielos se ha acercado. De igual forma, cuando el Señor Jesucristo comenzó su vida ministerial, como dice aquí en el Evangelio según San Mateo 4, 17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y ese era el mensaje también cuando Juan el Bautista comenzó a preparar. Y otra claridad que le dio el Padre fue el bautismo en agua de arrepentimiento. Vamos un momentico al Evangelio según San Juan, capítulo 1, que nos habla que el mismo Juan dice, 1:31. ¿Sí? Vamos a leer del 29.
El siguiente día, que no se conocían Jesús y Juan, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Dando claridad a Juan el Bautista. Y yo no le conocía, decía Juan, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua, dice Juan el Bautista. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, porque esa fue una de las señales que el Padre le dijo a Juan el Bautista. Cuando veas que venga el Espíritu Santo sobre el que está bautizando, ese es el Mesías. Sabemos que cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado en el río Jordán, Juan el Bautista descendió el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar, está diciendo Juan el Bautista, ¿quién lo envió a bautizar? El Padre eterno Jehová. El que me envió a bautizar con agua, a quien me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Amén. Vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 3, la predicación de Juan el Bautista. Sabemos de Juan el Bautista, no se sabe mucho de su niñez, no se sabe mucho de parte de su juventud, pero sí tenemos claro algunos versículos que él estuvo reclamando en el desierto, imagino, preparando, formando, santificando. Aún el mismo Evangelio según San Juan, que habla que crecía espiritualmente, dice San Juan 1:70, hablando de Juan el Bautista, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos, hasta el día que se manifestó en Israel, hasta el día que le correspondió manifestar. O sea que en ningún momento, eso es lo importante que debemos tener nosotros los ministros de Cristo. En ningún momento Juan el Bautista, ya me imagino que Zacarías, la mamá, le hablaron sobre el ángel y todo lo que, el propósito que Dios le había hablado con respecto a San Juan el Bautista, porque el mismo, uno lee todo el capítulo 1 de ese Evangelio según San Lucas, nos habla sobre aún la profecía que Dios habló sobre Juan el Bautista, lo grande que iba a ser Juan el Bautista. Pero imagínense que hubiera sido cualquiera de nosotros, los ministros de Cristo del presente, ¿sí? Los que no están aterrizados, buscando de pronto desde joven o quererse mover, quererse mostrar, sí, yo soy el enviado, yo soy el que va a preparar el camino, yo soy el ungido del Señor. Juan el Bautista, que ya he comentado, su papá, su mamá, de niño y de joven, vemos que él estaba en el desierto. Yo creo que en el desierto estaría ayunando, leyendo el antiguo pacto, la Taná, conociendo más de la Sagrada Escritura, y uno encuentra una relación con Dios, algo maravilloso. Así como encontramos nosotros la vida de Pablo, el apóstol a los gentiles. Pablo nos habla el libro de Gálatas, que Pablo estuvo, después de que tuvo ese encuentro en Damasco con Jesús, sí, que se le apareció, Pablo estuvo 3 años en Arabia. A Pablo no lo preparó ni Pedro, ni Juan, ninguno de los apóstoles. Quien lo preparó fue directamente Jesús. Y en Arabia estuvo 3 años. Después fue que regresó y fue a Jerusalén. Y ahí nos habla el libro de Gálatas, que no encontró solamente a Pedro y a Jacobo, el medio hermano de Jesús. Entonces hubo una preparación, y muchas de las epístolas hablan de Pablo, como Pablo, él dice que él no lo preparó por alguno, quien lo preparó fue Dios Jesucristo a través de su Santo Espíritu. Así como soy un privilegiado, porque a mí que me ha preparado el Espíritu Santo. Otra cosa es que use pasos a los ministros de Cristo. Pero tengo claro que aún a través de ministros y directamente me han preparado, y la gloria se lo doy al Espíritu Santo, que es mi pastor, José Luis Maestro, que nos lleva a toda la verdad. Entonces encontramos a Juan el Bautista pues en esa preparación en el desierto. ¿Sí? Como compartíamos, desafortunadamente hay algunos ministros de Cristo, los nombran como ministros a la ligera. No le consultan a Dios si fueran constituidos por nuestro Señor Jesucristo, como dice Efesios 4:11. Hoy encontramos iglesias que se hacen llamar cristianas evangélicas sana doctrina, que medio llega una persona y al momentico le dice, tú te vas a encargar, ábrete una célula en tu casa, reúne a los 12 vecinos, y entonces la misión de los 12 apóstoles dicen un poco de cosas ahí que no se ajustan a la verdad, doctrinas de hombres, doctrinas a hombres de demonios, mentiras, y entonces te reúnen 12, y para que vayas, que vas a ser el líder, ¿sí? Entonces ya no dicen que pastor, sino que el líder, vas a ser el líder, y entonces uno encuentra a esos hombres o mujeres, que me ha tocado encontrármelo, y aún algunos conocidos, y me dicen, mis discípulos, mis ovejas, hablan con una orgullo y altivez, que mis ovejas y mis discípulos, como que si fueran de ellos. Nosotros lo único que administramos lo que Dios nos ha enviado, porque nosotros, tanto las ovejas que pastoreamos como nosotros mismos, pues, pertenecemos a Dios. Nosotros no le pertenecemos a ningún pastor aquí en la tierra, y yo soy un pastor. Las ovejas que se congregan aquí, yo lo único que hago es apacentarlas, pastorearlas,
orientarla como un vaso en la vasija que Cristo me usa. Y yo estoy para servirle, no que ellos me sirvan a mí. Porque ejemplo nos dejó nuestro Señor Jesucristo cuando le lavó los pies a los discípulos. Pero entonces encontramos este tipo de iglesias que se llama cristiana evangélica, que entonces ya esas pobres personas, y por eso en la continuación del versículo, sí, de no ser tierra de tropiezo contra los pequeñitos. Ay, sí, hay que tener cuidado, ministros de Cristo. Esto no es por emocionalismo, por sentimentalismo, que nosotros, porque nos parece bien, porque Dios no más el varón, la varona, entonces hay que nombrarlo como ministro de Cristo, pastor, apóstol, o de pronto entonces el otro llegó y porque le dio la gana fue y abrió una iglesia, se fue de la iglesia en rebeldía y entonces autoproclamó que apóstol, porque hay una competencia creyendo que apóstol es más que pastor. Yo no encuentro eso en ningún lado de la Biblia. Somos servidores de Cristo. Mira, Juan el Bautista era un profeta y no era apóstol, y es de gran importancia. Y así encontramos aquí diáconos. En 1 Timoteo capítulo 3 ya habla de los diáconos, la importancia de ser diácono, los que están en la puerta esperando, recibiendo, todo, desde que barre la iglesia, es importante, porque no va a barrer por barrer, está barriendo y está orando. Señor, limpia esta iglesia, todo lo que no es tuyo. Señor, tu fuego consuma toda brujería, porquería. Señor, limpia los áreas y el ambiente, y el que está limpiando la iglesia es tan importante. Como la hermana que de pronto tú no la conoces en la iglesia, que llega temprano y se va tarde. Y tú lo ves allá quietico, pareciera que estuviera durmiendo, pero estás orando, estás guerreando, intercediendo por el pastor, por nosotros, por la misma iglesia. Y así mencionaríamos todos los ministros de Cristo y todos los siervos de Cristo que trabajamos, que servimos para la obra del Señor. Pero nosotros no lo hacemos para que haya un reconocimiento social, un reconocimiento de la humanidad, no hay un reconocimiento de los gobiernos, no. Nosotros lo que hacemos, lo hacemos con amor, porque quien nos da los galardones es Dios en el cielo. ¿Sí? Entonces, qué bendición, Juan el Bautista. Cuando ya Juan el Bautista le correspondió que ya en su momento Dios le diría, bueno, ya sal del desierto y muéstrate para que prepares el camino. ¿Sí? Y vemos que Juan el Bautista ya venía con una palabra. No una palabra, sabemos que en ese tiempo el sumo sacerdote, el principal sacerdote, los fariseos, los saduceos, los religiosos de esa época de Juan el Bautista, eran hombres que estaban bien apostatados, llenos de política, llenos de cuestiones de humanismo. Si uno pone a estudiar la historia de cómo fueron colocados, uno queda asombrado, y estudiar, escuchando la escuela bíblica, que los invita a los que estén interesados, una hermanita que debe estar usando de la manera, que es maestra, damos gracias al Señor y uno está aprendiendo y dice, yo pensaba que Caifás fue entre ellos mismos, pero no, vamos a hacer favores políticos desde Roma y todo eso, y me queda asombrado. Sí, entonces dice Dios. Entonces vemos que Juan el Bautista no iba a ir con esa mentalidad. Ah, sí, vamos, porque los que están gobernando están con Roma, los que están de sumo sacerdote están con Roma, entonces hay que meterse también en la política, ¿no? Juan el Bautista fue claro, él venía de parte de Dios. Quien está bajo la cobertura de Dios, no somos sacerdotes, sino ni que del concilio X o Y como hoy en día, no, la cobertura total de Dios. Yo entiendo lo que es la sujeción, y la sujeción es importante, la sujeción en la iglesia, pero si el pastor, el que está dirigiendo la iglesia, el pastor o el apóstol, no son de buena conducta, pues uno no puede seguir una sujeción. Nuestra sujeción principal es a Dios. Pero si el pastor que está pastoreando, como dice Hebreos 13:17, ¿sí? Nosotros pues nos sujetamos si hay una buena conducta, hay frutos del Espíritu Santo, de santidad y obediencia a Dios, que eso se ve. Entonces, Juan el Bautista lo encontramos. Él no vino aquí a Juan el Bautista a querer agradar a los sumos sacerdotes, principales sacerdotes, aquellos que están apostatados, los fariseos, los saduceos. No, él vino a cumplir y a obedecer y agradar a Dios el Padre, y a preparar el camino para el Mesías. Me imagino que Juan el Bautista estaba como que pendiente a qué hora del Mesías. Y aún Juan el Bautista no era emocionalista. Tanto así que envió a sus discípulos a preguntarle al mismo Señor Jesús que si él era el Mesías. Tanto así que Jesús le dijo, hizo milagros en el momento entre los discípulos de Juan el Bautista. Dijo, los ciegos ven, los cojos sanan, los leprosos son sanados, y los que están cautivos de demonios son libres. Hizo tanto el milagro de Jesús para que le enviara razón a Juan el Bautista. Entonces, ahí encontramos como ministros de Cristo que no deben ser emocionalistas, sino pedirle confirmación a Dios para aquellos ministros de Cristo en los cuales Dios va a colocar en la iglesia que pastoreamos. Sí, porque yo me traía que recuerdo una vez hace años, leí un libro sobre, creo que se llama Rebecca Brown, una cristiana que se enfrentó a una sacerdotisa del diablo allá en Estados Unidos. El resumen era que
Rompiendo Cadenas, creo que se llama el libro, y encontramos ahí como esta suma sacerdotisa envió a uno de sus secuaces, un satanista, pero que llegó a la iglesia porque querían destruir una iglesia pequeñita porque no era ni grande, pero era la que más daño estaba haciendo a estos satánicos de Estados Unidos. Era una iglesia no reconocida, pero era una iglesia de oración, de ayuno, de guerra espiritual, una iglesia metida en santidad, el pastor y todos los poquitos que estaban ahí, y ya era que le estaba haciendo más daño a esta sacerdotisa del diablo en este territorio de Estados Unidos. Y entonces, ¿qué le envió? Le envió un hombre con apariencia de ministro, muy y cumplidor. Iba a todos los servicios de culto, era el que primero llegaba y sabía llegar. Y si en esa iglesia recibían en los diezmos de ofrenda $100, ese daba $1000. Vamos a ver que desafortunadamente, en lo que leí, el pastor cayó en esa trampa de fidelidad de este hombre y de tanto diezmar, hasta que lo metió en la junta de ancianos. Y él mismo comenzó a hacer propuestas por decir que había un servicio de ayuno, de oración y de intercesión. Y entonces este satanista infiltraba y hizo la propuesta a los ancianos de que era mejor llevar, que por los tiempos modernos, dando a entender que había que llevar personas que sobre consejería, psicología y todo esto. Entonces comenzaron a meter el humanismo, a desplazar lo que verdaderamente Dios. Y fue la forma que pudieron destruir la iglesia. Dios permita que no me he leído la otra parte, no estaba escrito de que le haya pasado a este pastor de esta iglesia. Entonces, nosotros debemos tener cuidado, no por emociones. Aún el mismo Señor Jesucristo, cuando Él fue a escoger los 12 discípulos, los 12 apóstoles, perdón, porque eran muchos los discípulos. Hay que tener claro, una cosa son los seguidores de Jesús, otra cosa son de los seguidores, los que continuaban con Jesús, escuchándole la doctrina, pasan a ser discípulos, porque discípulos cuando se escucha doctrina, en este caso de la palabra de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando Él iba a nombrar a los apóstoles, ¿sí? Él se retiró, ¿sí? Se retiró al monte, se retiró y duró toda la noche orándole al Padre. Toda la noche orándole al Padre. Vamos a buscar aquí Marcos 3:13. Y al otro día, ya que le había preguntado a Dios el Padre, fue que ya llegó Jesús y los notó. Marcos 3:13, elección de los 12 apóstoles. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció, ¿sí?, a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Sí? Lucas 6:12. Lucas 6:12. Fue lo que Dios quiso. Amén. Lucas 6:12. En aquellos días, él, hablando de Jesucristo, nuestro Señor, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios el Padre. Mira, nuestro Señor Jesucristo, hombre santo, el Hijo de Dios, el verbo de vida, el verbo de Dios hecho carne, y pasó la noche orando para escoger los 12 apóstoles. Dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos, a los 100, 200, 300, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Hoy en día no. Desafortunadamente, pastores que se han autonombrado, pues no podemos esperar que vayan a tomar buenas decisiones, o pastores que han sido constituidos por Cristo, ¿sí? A veces se mueven por emociones y sentimientos, porque el que más diezma, el que más va a los servicios de culto, el que más no sé qué, que más lisonjea, etcétera. Y esto no es así, y tampoco es una cuestión familiar, no que porque el hijo, la hija, no. Esto es ni porque el primo o el tío, no. Esto es de que debemos consultarle a Dios. Debemos nosotros que tener apartarnos una nochecita o una mañana, preguntarle al Señor de los que están ahí congregándose, de los discípulos, de los seguidores, cuál es el Señor los ha llamado en los ministerios que Dios los ha llamado y que Dios nos los confirme como pastores para nosotros posterior, ya seguir el protocolo de presentarlos, ungirlos en asamblea y todo, pero tenemos que consultarle al Señor. Entonces, volviendo a Juan el Bautista, ¿sí? Él no vino con un mensaje lisonjero, él vino con una palabra porque estaba en apostasía, el pueblo de Israel, Judá estaba en apostasía, y malos
se hacían llamar de que somos sacerdotes, principales sacerdotes, los fariseos, los saduceos, que se creían muy religiosos, que eran unos hipócritas, como les dijo Jesús. Y él vino con una palabra fuerte, ¿sí? Les dijo, al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a ser bautizados, les decía, generación de víboras. ¿Cómo los recibieron el bautista? Generación de víboras. En ningún momento les decía, oh, consiervos, bienvenidos, porque quería tener la iglesia llena, ¿no? Le digo, bien, el saludo fue generación de víboras, ¿sí? ¿Qué os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, fue que les dijo. ¿Sale? Están revolviendo, confrontando. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos, Abraham aún de estas piedras. Comenzó a reñirlo, confrontarlo y exhortarlo fuerte, ¿sí? Y ya también el hacha está puesta a la edad de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Déjalo fuerte. Hoy en día, los famosos concilios, mal llamados, porque concilio cuando se reúnen todos los ministros de Cristo de una iglesia, ¿no? Hoy dicen concilio a la reunión de varias iglesias, ¿no? Así. Pero hoy en día, para estas reuniones, entonces llegan otros, o asociaciones, como se llamen, de pastores, de ministros, entonces llega cualquiera. Y eso, entonces, no hay de discernimiento, sino a cualquiera le abren la puerta. Me ha tocado que ver, hablo lo que Dios me ha mostrado por discernimiento de espíritu, porque gracias a Dios, estaban asociaciones de quise ser de pastores cristianos evangélicos, ¿sí? Confederaciones que quise ser de ministros de Cristo de sana doctrina, y es triste decirlo, encuentro allá utilizando el nombre de Cristo y como fachada del ministerio, gente que son de grupos al margen de la ley, gente que están en el narcotráfico, gente que son homosexuales o lesbianas. He encontrado grupos hechiceros y satánicos ahí, y los abrazan y les dicen mis hermanos y todo. No tienen discernimiento, ¿sí? No estoy en contra de todas estas personas que están así, porque eso nos ha llamado el Señor, a rescatar sus pequeñitos, a las ovejitas perdidas, indistintamente el pecado en que está. Tenemos que ir allá a buscarlos, si predicar, evangelizarles, llevarlos. Pero otra cosa, estamos hablando cuando se va a ejercer el ministerio. ¿Sí? Y lo dice el Señor. Hay que tener cuidado. Segunda Corintios, capítulo 12, habla cómo Satanás se disfraza y cómo los ministros de Satanás se disfrazan. Dice Segunda Corintios 11, 13. ¿Sí? Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, hermanos en Cristo, Dios nos está hablando a todos. No nos movamos por emocionalismo, ni por sentimentalismo, ni por familiaridad, ni por apariencia. Movamos bajo la dirección del Espíritu Santo. Busquemos el consejo de Dios. Preguntémosle al Señor para que no nos equivoquemos y vaya a ser una yayay más adelante. Damos gracias al Señor por su preciosa palabra esta mañana. Padre eterno, Espíritu Santo, gracias por usarme. La gloria es tuya, Padre eterno, Jesucristo, Espíritu Santo, y el gozo para mí que me hayas usado y seguirás usando conforme a tu voluntad. Gracias porque sé que esta enseñanza le queda a los ministros de Cristo, Cristo bendito, para que tengamos claro, Cristo bendito, la enseñanza que tú nos has dado. Todo el honor y la gloria y la honra y la exaltación son para ti, Padre eterno, Jesucristo, Espíritu Santo. Amén. Dios les continúe bendiciendo, les amo en el amor de Cristo.